Reino Plantae. El reino Plantae está formado por todas las especies vivientes que conforman o constituyen lo que denominamos las plantas. Sus características son las siguientes. En primer lugar, todos son pluricelulares, es decir, están formados por muchísimas células. En segundo lugar, no pueden desplazarse de un lugar a otro por sí solos. En tercer lugar, sus células tienen pared celular, es decir, si nosotros extrajéramos las células de las plantas que existen en la naturaleza y las llevamos a un microscopio, veríamos que cada una de estas células está rodeada por una estructura rígida llamada pared celular, la pared celular. Además, son autótrofos, es decir, las plantas son capaces de elaborar sus propios alimentos a partir de la radiación solar y gracias al pigmento verde que se encuentra en su interior llamado clorofila. Observemos a continuación algunas especies del reino Plantae. Comencemos con la especie o una de las especies más primitivas que existe en la naturaleza. Nos referimos al musgo. Si observamos bien el musgo, no vamos a poder distinguir, como en otras plantas, dónde está su raíz, tallo, hoja, flor, fruto y semilla. Las partes de un musgo son muy primitivas en relación con las partes de una planta moderna. El tamaño de los musgos puede variar. Algunos musgos pueden medir algunos milímetros, o sea, ser muy pequeñitos, casi microscópicos. Y hay en algunas regiones del mundo donde encontramos musgos tan grandes que pueden alcanzar hasta 1 metro de altura. Los helechos siguen en el proceso evolutivo a los musgos, pero ya en los helechos podemos distinguir hojas mucho más amplias y numerosas. Por otro lado, los helechos tienen tamaños mayores que los musgos. Inclusive algunos helechos pueden sobrepasar el metro de altura. Tanto los musgos como los helechos son usados como adornos en las casas. En la hierba encontramos una forma más evolucionada y desarrollada de las plantas en comparación con el helecho y el musgo. Podemos apreciar en las hierbas unas hojas mucho más amplias y extendidas que permiten a esta planta realizar la fotosíntesis con mayor eficiencia. Por lo tanto, de esta manera van a poder generar mayores nutrientes que le van a permitir a la planta fortalecer todas sus estructuras. Sin embargo, si bien es cierto, tiene hojas desarrolladas y raíces muy extendidas en la profundidad del suelo, en la hierba no podemos percibir un tallo, flor, frutos y semillas como en las plantas modernas. Ya en las plantas modernas como el girasol distinguimos la raíz que se extiende por el suelo y principalmente en el interior del suelo, el tallo, las hojas, la flor, los frutos en algunas ocasiones y finalmente las semillas que van a dar origen a nuevos girasoles. Hay algunas plantas que tienen características muy interesantes y viven generalmente en las zonas tropicales, sobre todo en las selvas. Es el caso de una planta llamada planta carnívora, que es mixótrofa. ¿Qué significa mixótrofa? De que puede ser autótrofa, como las demás plantas,
pero también puede ser de nutrición heterótrofa, es decir, en algunas ocasiones estas plantas se alimentan generalmente de insectos. Las atrapan con estas estructuras laminares que tienen unas salientes a forma de dientes, y allí es donde se incorporan estos insectos y luego con un líquido que brotan en el interior de estas cavidades, los insectos terminan siendo devorados por estas plantas. En algunas ocasiones estas plantas realizan la fotosíntesis, es decir, producen sus propios alimentos, son autótrofos porque también presentan la clorofila, pero en otros casos estas plantas devoran insectos para captar los nutrientes de estos animales para abastecerse de los nutrientes de los que requiera. Y hay unas especies mucho más evolucionadas aún, a las que llamamos árbol, que son plantas enormes, algunas que pueden pasar los 20 metros de altura. Algunos árboles son capaces de proporcionar frutas, como el caso de la manzana, que es producida por el árbol llamado manzano, así se le denomina al árbol. Otro árbol interesante es el palto, y en el palto encontramos diferenciados ambos sexos, es decir, encontramos paltos machos y paltos hembra, así se denomina. Son curiosidades que encontramos también en las plantas. Además, las plantas vierten a diario impresionantes cantidades de oxígeno hacia la atmósfera, permitiendo de esta manera que el resto de especies pueda respirar. Las plantas nos proporcionan alimento y nos proporcionan oxígeno. Son la base sobre la cual se sostiene la vida en todo el planeta Tierra. De allí la importancia que tienen para la subsistencia del resto de especies. Por mucho tiempo ha surgido la pregunta si la planta se mueve o no se mueve. En el 332 a.C., Aristóteles no consideraba a las plantas como seres vivos, puesto que pensaba que las plantas no se movían, pero en realidad las plantas sí se mueven, solo que su movimiento es tan lento que para nosotros no es posible percibirlo. Gracias a la ciencia y tecnología podemos darnos el lujo de poder observar el movimiento de las plantas. Para ello vamos a hacer uso del recurso del movimiento acelerado a través de la secuencia de imágenes del video que fue filmado durante 25 días. Observemos a continuación. Vemos cómo empiezan a salir ya las raíces, otros filamentos de las raíces, empieza a brotar el tallo, los cotiledones, las hojas, y todo eso es producto del movimiento de la planta. Empiezan a aparecer nuevas hojas, nuevas ramas, y continúa con su proceso de desarrollo. Bajo tierra, las raíces principales y secundarias se siguen prolongando. Después de este video tendremos que cambiar nuestro concepto sobre las plantas. Las plantas también se mueven porque son seres vivientes.